Bueno, ¿qué tal? Buenos días, o bueno, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que me estén escuchando. Eh, Mi nombre es Graciana Gorris, soy analista y pertenezco al equipo de César Méndez. En esta oportunidad quería compartir con ustedes un trabajo donde hago en realidad un recorte, en un intento de aproximarme al concepto de goce. Ya Freud, ¿no?, es quien nos introduce en este concepto y quien descubre que los síntomas neuróticos constituían un lugar donde el enfermo gozaba. El enfermo gozaba sin saberlo. Estos síntomas que producían tanto, pero tanto sufrimiento, eran a su vez un modo encubierto de alcanzar una satisfacción, que de otra manera esa satisfacción hubiese sido reprimida. El rasgo principal de esta tendencia al goce, descubierto por el psicoanálisis, es ir a contramano de los deseos, de aquellas aspiraciones que tiene el sujeto, de los intereses, de sus ideales, de su seguridad. Y cuando logra imponerse, no lo hace sin llegar a producir una marca en la superficie subjetiva. Hace un tiempo atrás, una paciente llega al consultorio haciendo un recorte de una situación que ella vive o vivía, no vive, de una situación que ella vive, que en primer lugar ella lo que venía trayendo era que llegaba siempre tarde al trabajo, ¿no? Y es ella quien abre el negocio. Pero bueno, mientras que el jefe no se enteraba, pero lo que se viene repitiendo no solamente es que llega tarde al trabajo, sino también que su jefe se entera. Porque o el jefe la ve o alguien le dirá, con lo cual la pasa mal. Entonces me dice, Graciana, esto a mí me tiene que dar placer, si no, no lo haría. Bueno, el concepto de goce a lo largo de la obra de Lacan aparece varias veces y también aparece de maneras muy distintas, ¿no? Encontramos que aparece la palabra goce solo, también encontramos que aparece goce fálico, el goce del fantasma, el otro goce, el goce del otro, ¿sí? Son algunas de las formas que tiene este concepto de aparecer. En este trabajo vamos a seguir una lógica en relación al sujeto como aquel que goza con su propia pérdida en el campo del deseo del otro. ¿Sí? Digamos, es el sujeto quien goza con su propia pérdida en el campo del deseo del otro. El sujeto se encuentra profundamente dividido ante el goce. Busca por un lado alcanzarlo y a la vez se protege de su proximidad. Por eso cuando accede a él es a través de un acto que generalmente está comandado por un impulso inconsciente, no controlable, como sucede también en el síntoma. Entonces, por un lado tenemos al goce, ¿sí? Y a la vez, este goce tiene su contracara, que es el displacer, que por lo general se muestran de manera simultánea. El sujeto se siente desdichado o culpable por haber gozado y tiende sobre ese goce experimentado un manto de olvido. Como muestra la estructura del síntoma, el sujeto sufre con su síntoma sin advertir que ahí goza. Es Freud quien descubre un principio general que guía y regula los comportamientos del sujeto en su búsqueda de satisfacción. Ese principio al que me estoy refiriendo es el principio de placer, el principio del placer. Freud se detuvo
en cierto punto, en un más allá del principio del placer, pero aró el campo para que la lectura posterior de Lacan pueda allí producir alguna otra cosa. Lo más significativo de este principio es que recorta y descarta un campo donde el placer sería excesivo y al que el sujeto no puede acceder por resultarle angustiante, imposible o prohibido. El principio de placer viene a recortar. En relación a este terreno vedado, ¿sí?, el principio de placer procede en dos direcciones opuestas. Orienta, por un lado, la búsqueda de satisfacción hacia allí, y al mismo tiempo construye en torno a él innumerables defensas. Por un lado, tiende a la satisfacción, por el otro, se defiende. Resulta de ello que todos los placeres son satisfacciones parciales, que aseguran siempre un resto sin alcanzar. ¿Sí? Nunca se llega a la satisfacción total. Este resto, más allá del principio del placer, ciñe precisamente el campo central del goce. Es allí, en el más allá del principio de placer, donde ubicamos el campo del goce. Voy a leer un párrafo donde Lacan ilustra esto. Por si lo quieren buscar, está en la clase del 12 de marzo del 69, en el seminario 16. ¿Sí? Lo leo. Debo aquí recordar que lo que he desarrollado largamente en un año, que he evocado en uno de nuestros últimos encuentros bajo el título de la ética del psicoanálisis, articula que la dialéctica del placer, a saber, lo que ella comporta de un nivel de estimulación, es a la vez búsqueda y evitación. Búsqueda y evitación. Un justo límite de un umbral que implica la centralidad de una zona interdicta, porque el placer sería allí demasiado intenso. Que esta centralidad es lo que designa como el campo del goce. El goce, definiéndose él mismo como siendo todo lo que realiza en la distribución del placer en el cuerpo. En la medida en que el principio de placer conserve el control sobre las satisfacciones, el goce, en el sentido que estamos delineando, permanecerá excluido de la experiencia subjetiva. El goce del sujeto va más allá del principio de placer, es decir, del deseo y de su confortable seguridad de que siempre habrá algo más que desear. El goce subjetivo implica el vérselas con un vacío que, como bien dice la frase de Lacan, ¿no?, tiene que ver con un vacío que produce temor. Kierkegaard va a decir temor y temblor. Pero este temor es lo que viene a indicar, lo que hace señal de la caída del otro y el ejercicio de una libertad que de ninguna manera es mortífera, aunque sí implica una desaparición, la del sujeto del campo del otro. Al caer por fuera, ¿qué quiere el otro de mí? ¿No? Cae por fuera de esa pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? Diríamos algo así como, ya no intenta responderla. Cae por fuera del campo del otro. Voy a otra cita, que esta es de la clase del seminario 13, la clase 15. ¿Sí? Seminario 13, la clase 15. Esta es más cortita. Dice así: si hay algo que nos indica el principio de placer, es que si hay un temor, es el temor a gozar.
siendo el goce, hablando con propiedad, una abertura de lo que no se ve el límite y de lo que no se ve tampoco la definición. El hecho de que ubica al juego del Fordá como la matriz de un gozar más allá del principio de placer, señala, como bien sitúa Lacan, un gozar más allá del deseo del otro. El sujeto goza con producir su propia pérdida en el campo del otro. Acá hacemos referencia al juego del carretel, ¿no? Que el nietito de Freud, simbolizaba en ese juego, en el juego del carretel, ¿no? A través de ese carretel, una experiencia gozosa, ¿no? De arrojarse a lo real, donde allí experimentaba su propia desaparición. Ford desaparecía del campo del otro. Esa sí es una experiencia gozosa, ¿sí? Porque experimenta allí la desaparición. Esta experiencia subjetiva del borramiento del ser, que Lacan la va a llamar el fading del sujeto, el fading del sujeto, señala el punto donde el sujeto goza de la realización de la pulsión. Goza de la realización de la pulsión. El niño goza con su desaparición. El sujeto goza de producir su propia pérdida en el campo del otro. Lo ilustra muy bien, si quieren pueden ir a releer, ¿no? Este texto de Freud donde explica el Fordá, ¿no? El hecho de que ubica al juego del Fordá como la matriz de un gozar más allá del principio de placer, señala, como bien sitúa Lacan, un gozar más allá del deseo del otro. Esto es lo importante. Gozar más allá del deseo del otro. Bueno, voy a compartir un par de viñetas, ¿no? Esta primer viñeta se trata de un niñito pequeño, 3, 4 años, que gritaba cuando su madre llegaba y no cuando ésta se iba. ¿Sí? Estamos acostumbrados que los niños lloren cuando la madre se va. Este niño gritaba cuando la madre venía. Este grito venía a denunciar un corte imposible de realizar, que dejaba al sujeto merced de la angustia. Y la analista se encuentra con la supuesta inversión del Fordá freudiano. ¿Por qué? Porque el Fordá freudiano es justamente inverso, ¿no? Digamos que el niño en el grito, con la proximidad de la madre, ahí experimentaba la angustia. El niño se calmaba solo cuando escapaba de la mirada materna y luego aparecía, ¿no? Cuando lograba sustraerse a la mirada materna. Se imaginan que un niño que gritaba de esta manera, porque eran fuertes sus gritos y no se podía calmar, porque por supuesto que el grito le producía la presencia de la madre, entonces como cualquier madre se acercaba a tratar de calmarlo, más grito producía. Así que este niño corrió la suerte de tener diagnóstico de autismo, de psicosis temprana, de TGD, ¿no? Todas estas sentencias lo cercaban. Por otro lado, también encontramos allí una madre culposa, ¿no? Porque decía, ¿qué le pasa que si yo me acerco llora? El niño había encontrado este modo de restarse del otro, un modo singular, modo propio. La idea era desaparecer para el otro, poder perderse. En el movimiento de irse, él, justamente con el grito mismo, era el modo de restarse, para después, producida esa sustracción, retornar entonces, sí, jubilosamente a los brazos de la madre.
Acá se puede ver la castración en el otro, ¿no? Esta madre quedaba castrada, ¿no? Que solo puede verse la castración en el otro cuando logra la sustracción del sujeto de su campo. El, el siguiente caso, la siguiente viñeta, es una viñeta que compartí en un espacio de supervisión, no, no es un paciente que yo atendí, por supuesto que pedí el permiso correspondiente para compartirla con ustedes. En este otro caso, se trata de una niña de 9 años que aparecía con alucinaciones. Lo que trae es que veía cosas raras. Desde el curso médico la derivaron al servicio hospitalario de salud mental, precisamente de psiquiatría, con el diagnóstico de psicosis. Esta niña viene de una familia que de lo que poco se ha ocupado es de narrar la novela familiar. Por ejemplo, la niña no sabía quién era su padre. Estamos hablando de una niña de 9 años. Y la madre era una madre que tampoco quería oír hablar de eso. Digamos, no era una madre que no hablaba, pero de eso no quería hablar. Sí era una madre, por lo que cuenta esta colega, de muchas palabras, pero con sus palabras también poco decían, poco historizaba. Al momento de la consulta, esta niña no hacía mucho tiempo que había perdido a su abuela y a su mascota, una perrita. En sesión, la niña le dice, allí está, sí, allí estaba. Vi a mi abuela y en sus pies estaba mi perrita. Esta niña expresa esto al analista en sesión y comienza a llorar. Mientras que lloraba, continuaba haciendo el relato de lo que iba viendo. Al finalizar dice, han venido a despedirse. La niña se despide y la imagen se disipa. Este texto es muy notable, en tanto que es un texto donde la visión de la niña remite a la pérdida. Lo que ve la niña es allí una pérdida. Logra confirmar la pérdida a través de una despedida. En esa visión logra despedirse de aquello que ha perdido, su abuela y su perrita. ¿Por qué de este modo? Bueno, es el modo singular que tiene esta niña de tramitar su pérdida, ¿no? Lo que ella perdió. La nena, mientras que continuó con el tratamiento, no volvió a alucinar, y es más, al poco tiempo comienza a preguntarle a su mamá sobre su papá, sobre la identidad de este, ¿no? Y es ahí donde, bueno, la madre tiene que empezar a historizar sobre esto que se rehusaba a hablar. Uno de los trabajos más difíciles fue, cuenta esta colega, la batalla contra o ante queda mejor, ante el discurso médico, que por supuesto pedía medicación antipsicótica para esta niña. La forma original y universal que adquiere la demanda materna dirigida a su cría es demanda de presencia. Una madre requiere presencia de su hija, de su hijo. La incorporación de esta demanda en el niño, digamos, el niño incorpora esta demanda y esto va a dar lugar a la conformación del super yo del niño. Vivir en el inicio se le impone al niño como un imperativo.
¿no? Que responde a la demanda de no faltarle al otro. El imperativo que se le presenta al niño en un principio es no faltarle al otro. Es común escuchar a las madres, ¿no?, sobre esto, cuando dicen, me muero si le pasa algo, o te mato si haces tal o cual cosa, como si la vida les perteneciera. El propio deseo del niño es aquello que le hace falta a la madre. Digamos que el propio deseo del niño es el que va a hacer falta, ¿no? Es una doble amenaza la que aquí se pone en juego. Por un lado, ¿no?, dejar de ser el falo. Y por el otro, que el otro pierda su objeto deseado. Se ve, ¿no? Hay la doble amenaza. Dejar de ser el falo y que el otro pierda el objeto deseado. El niño se pierde para el otro en el juego. Lo vemos, por ejemplo, cuando vienen a consulta o los padres que atendemos dicen, estoy preocupado porque mi hijo o mi hija me miente. ¿No? Es la forma que tiene el niño de sustraerse. En el síntoma, el niño también se pierde para el otro. Esto conlleva un goce, que suele interpretarse como un mortífero encuentro con el otro. Por lo tanto, necesariamente combatido. Hay que combatirlo. Cuando en realidad no se trata de combatir este goce, porque lo que este goce viene a hacer es producir el desencuentro esencial que posibilita la construcción de la neurosis. Es un goce que hace a la construcción de la neurosis. La exclusión de goce en la conducción de la cura o la domesticación del mismo lleva a los tratamientos a destinos inciertos. Muchas veces nos encontramos que por la demanda de los padres, nos encontramos exigidos a responder a la demanda del padre de que al niño le vaya bien en la escuela y quizá ese sea el modo que tiene el niño de sustraerse del otro. No siempre el modo que consigue o que encuentra o que logra es un modo que hace bien para la mirada social, para la mirada de afuera, ¿no? El analista de niños te ubica allí con aquel que está construyendo su neurosis, que es el niño. Cuando algo del armado de las preguntas fundamentales de la estructura, como por ejemplo, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Puedes perderme? Se ve obstaculizado. El analista del niño va a estar allí acompañando en la construcción de la neurosis frente al obstáculo que al niño se le presenta con estas dos preguntas que yo les decía. Por un lado, ¿qué quiere el otro de mí? Y la otra pregunta es, ¿puedes perderme? Voy a terminar con, con un fragmento, una cita de Winnicott, que me gusta mucho. Dice así, que en el momento en que cerraba la puerta del consultorio, Winnicott, ¿no? En el momento en que cerraba la puerta de su consultorio, no sabía decir qué era lo más importante. Lo que va a ocurrir dentro del consultorio en la sesión o el hecho mismo de que la madre hubiera quedado afuera. Bueno, quería compartir este trabajo con ustedes en este tiempo tan particular, ¿no? Que tiene que ver con el aislamiento social, pero bueno, eso no nos impide poder continuar haciendo lazo con aquello que hemos elegido hacer, que es la clínica. Estoy a disposición que realicen preguntas y podamos tener un intercambio a través del correo electrónico de la institución de Cesamende. El correo es info@cesamende.com.
Bueno, espero que les haya interesado y quedo a disposición de ustedes. Hasta pronto.